Easy Spanish from Buenos Aires. Spanish spoken slowly to help you improve your listening skills. Lógica y azar a la hora de elegir el próximo libro. ¿Cómo deciden los lectores qué comprar a la hora de entrar a una librería? Hace poco publiqué un libro de ensayos sobre literatura y en muchas de las entrevistas que me tocó responder había una pregunta que se repetía. ¿Cómo deciden los lectores qué comprar a la hora de entrar a una librería? ¿Qué buscan en un libro? ¿Se dejan llevar por la novedad o eligen de acuerdo a otras variables? Nadie tiene una respuesta verdadera a estos interrogantes, sencillamente porque no hay una sola respuesta ni existe un lector igual a otro. Pero las entrevistas sirven para pensar y conversar, así que imaginé que existen al menos dos clases de lectores: los esporádicos, que compran libros cada tanto, y los frecuentes, que tienen a la lectura como un hábito permanente. Que los primeros son más permeables a los estímulos del marketing y la publicidad, y suelen elegir de entre los títulos de las mesas de novedades, y que los segundos meditan un poco más esa decisión, ya que ponen en juego otro tipo de información. Siguen a un autor, confían en un sello o en un editor, prefieren un género sobre otro, se dejan ayudar por las recomendaciones de un crítico o un amigo. Por supuesto que se trata de una especulación, ya que muchas veces intervienen, a la hora de elegir un libro, razones menos evidentes y más azarosas. Por ejemplo, un sello independiente argentino llamado Ediciones Godot y fundado en 2008, me hace llegar dos títulos de su catálogo, entre los que hay obras de Walter Benjamin, Virginia Woolf, Slavoj Žižek. Son libros breves, bien editados, con traducciones locales. Abro uno de ellos, una novela corta de Stefan Zweig, llamada Una partida de ajedrez, y en la primera página leo: el habitual bullicio de último momento reinaba en el gran buque de vapor que dejaría Nueva York a la medianoche con destino a Buenos Aires. Los visitantes que habían llegado desde el campo para despedir a sus amigos empujaban y se abrían paso entre la gente. Los niños carteros, con sus boinas inclinadas hacia un lado, recorrían las tabernas gritando el nombre de distintas personas. Las valijas y las flores eran llevadas a bordo. Por las escaleras subían y bajaban curiosos. Mientras tanto, en la cubierta, la banda tocaba sin cesar. El nombre de Buenos Aires capta mi atención enseguida. La atmósfera me instala en una promesa narrativa, un viaje largo, y habla de una época en la que el mundo funcionaba de otra manera. Un mundo extinguido que despierta curiosidad. ¿Quién viajaba de Nueva York a Buenos Aires y por qué? La pregunta me descubre que acabo de caer en la trampa. Yo no pensaba leer este libro, pero ahora no puedo dejar de leerlo. Una partida de ajedrez, más conocido por su traducción literal, una novela de ajedrez. Es el último libro escrito por Stefan Zweig, poco antes de suicidarse junto a su esposa en Brasil, convencido de que el nazismo arrasaría por completo con la cultura europea y se extendería al resto del mundo. Zweig, que estuvo en la Argentina en 1936 ofreciendo algunas conferencias, escribió biografías, novelas, teatro y poesía, y fue un autor célebre en el periodo de entreguerras, aunque hoy por su obra permanece opacada por la de otros nombres de la literatura austriaca que tuvieron mejor suerte. Franz Kafka, por supuesto, pero también Robert Musil, Karl Kraus, Franz Werfel. Una partida de ajedrez contiene
una de las más bellas definiciones que existen sobre este juego. ¿Acaso no es una ciencia y un arte? Algo suspendido entre esas dos categorías, así como el ataúd de Mahoma se encuentra suspendido entre el cielo y la tierra. ¿No es una conexión única entre pares de opuestos? Antiquísimo, pero eternamente nuevo, con una estructura mecánica pero eficaz solo por obra de la fantasía, limitado a un espacio geométrico, pero fijo y limitado en sus combinaciones, en constante producción, pero estéril. Un pensamiento que no conduce a nada, matemáticas que no calculan nada, un arte sin obras de arte, una arquitectura sin sustancia, que sin embargo ha demostrado ser más duradera en su esencia y existencia que todos los demás libros y obras de arte. En aquel barco, entonces, se encontrarán el último campeón mundial de ajedrez, el presuntuoso Mirko Cvetković, un hombre ajeno al mundo intelectual, un joven rústico, taciturno e imperturbable, a quien ni siquiera los periodistas más avesados logran sacar una sola palabra que pudiera usarse con fines publicitarios, y el enigmático Dr. B, quien le confiará al narrador la extraña enfermedad que sufre, una intoxicación por ajedrez, contraída desde el momento en que fue arrestado por la Gestapo y acabó confinado por más de un año en una habitación y en la más extrema soledad. En apenas 100 páginas, Speke construye un sentido homenaje al ajedrez y describe con precisión uno de los sofisticados métodos de tortura desarrollados por los nazis, pero sobre todo traza la biografía completa de dos personajes tan atractivos como opuestos, que le sirven para volver sobre uno de los enfrentamientos más antiguos e insistentes de nuestra historia, el que se da entre humildad y soberbia, imaginación y pensamiento concreto, creatividad y mecanismo, o en pocas palabras, entre sabiduría y estupidez.